submarinas. Un espacio literario para conectar con las palabras. Palabras submarinas. Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Palabras Submarinas. Mi nombre es Fabio Macioli, estoy con mi amigo Martín Álvarez. Buenas noches, Fabio, hola a todo el mundo. Estamos acá, hoy tenemos una visita especial, estamos con Leticia Solano, psicóloga, y bueno, vamos a tratar de desarrollar algún eje. En este caso creo que elegimos la velocidad, ¿no? La velocidad. Entonces elegimos la velocidad y amplio, extenso. La biblioteca estaba pero abarrotada. Pero pudimos agarrar un librito de Edgar Morin que se llama Tierra Patria. Y bastante interesante. En realidad es como un recetario. Pero podemos leer algo si quieren. Dice: preparar la desaceleración. Nuestra civilización está enferma de velocidad. La toma de conciencia de la carrera loca, de riesgo de desbocamiento, es urgente. Hay que frenar, disminuir la velocidad para alcanzar otro futuro. De aquí en más es necesario encarar la regulación internacional del crecimiento y de la competencia económica y promulgar una carta de las normas de vida que incluya los derechos del tiempo humano. ¿Cómo desacelerar? Este problema requiere la misma toma de conciencia mundial que la que comenzó a manifestarse en la cumbre de la Tierra en Río. A ver, ¿qué nos dispara esto, no es cierto? Hola Fabio, hola Martín. No vengo en principio desde el rol de psicóloga, como les comentaba cuando me recibieron, sino a conversar en este espacio que justamente, por lo que pude explorar desde ayer, cuando me convocaron, han ido construyendo, ¿no? A través de las escuchas, de los programas en YouTube y demás. El único adelanto que me dieron fue el tópico disparador, justamente la velocidad, así es que veremos qué surge, ¿no? De todo esto y del texto de Morin. En principio, ¿por qué no definimos un poco la velocidad, ¿no? Porque aparecen varias palabras interesantes. Velocidad, aceleración, claro, la cualidad de veloz, por una parte. Por otra parte, el término que es tomado justamente de la física, ¿no? La relación que se establece entre el espacio, la distancia que recorre un objeto y el tiempo, justamente que invierte en eso, y cómo se lo cómo se lo asemeja o cómo se hace la analogía con lo que es la celeridad, ¿no? Que es distinto en matemáticas, pero nosotros no vamos a hablar de matemática ni de física ni de física. Estuvimos tentados a empezar con un disparador de Galileo, pero bueno, por ahí Morin nos interesó un poquito más. Por supuesto. Sí, yo creo que por ahí las definiciones de velocidad, ¿no es cierto?, que parten desde el ámbito de la física y sobre todo los distintos tipos de velocidades o el cambio que hubo de Newton a Einstein, esos cambios de paradigma tan grandes que tuvieron que ver con un impacto social bastante importante. Creo que por ahí me parece que es interesante internarse, ¿no, Fabio? Sí, acá tenemos un texto para leer referido a este tema, ¿no es cierto? Para ir empezando a ver cómo es esta historia de la velocidad, pero desde otro lugar. Sí, había un texto de Milán Kundera. Sí, habla un poco de la lentitud, parte también del mecanismo mismo de la velocidad, ¿no es cierto? Exactamente, es una novela que es La lentitud, una novela corta, recomendable, la pueden leer, es excelente, pero acá tira algo que está interesante. Bien, dice: ¿por qué habrá desaparecido el placer de la lentitud? Ay, ¿dónde estarán los paseantes de antaño? ¿Dónde estarán esos héroes holgazanes de las canciones populares?
esos vagabundos que vagan de molino en molino y duermen al raso, ¿habrán desaparecido con los caminos rurales, los prados y los claros, junto con la naturaleza? Un proverbio checo define la dulce ociosidad mediante una metáfora: contemplar las ventanas de Dios. Justamente como antónimos de la velocidad aparecen la lentitud y la parsimonia, ¿no? O el estado de contemplación, o quizá la introspección, o cuestiones así. Me remite un poco a eso. Y después, si podés repetir esto de habrá desaparecido en los, ¿cómo es? Dice, ¿habrán desaparecido con los caminos rurales, los prados y los claros junto con la naturaleza? Eso es interesante, ¿no? Sí. Que los vagabundos hayan desaparecido junto con el paisaje, haya desaparecido toda esa historia. Y también es como un lamento, ¿no? Es decir, como algo que añoro. Sí, remite un poco a la nostalgia, ¿no? A la nostalgia de algunos espacios. Hablamos de espacio, hablamos de tiempo, y de repente aparece eso, un espacio desolado, ¿no? Que aparece poblado luego, poblado por la vertiginosidad y poblado justamente por las características de nuestros tiempos. ¿A qué asistimos? A celeridad, justamente, a un periodo que algunos autores han llamado periodo de transición, a no me alcanza el tiempo, no me alcanzan las horas del día, ¿qué más? A todo para ayer. ¿Transición hacia qué? Yo me pregunto, ¿no? Sí, es interesante, la pregunta es interesante, o sea, pareciera que vamos corriendo, pareciera que esta sociedad corre. El asunto es hacia dónde, eso es lo que vos estás preguntando, ¿no? ¿Hacia dónde vamos corriendo tan rápido? ¿Alguien habrá pensado, digamos, hay que llegar a tal lado? Y serían como burbujas, ¿no? De placer, me imagino. Porque por ahí, ¿no? Uno corre porque quiere comprarse no sé, la compu y necesita la plata y corre y va y trabaja y vuelve. ¿O no? Sí, distintos deseos, ¿no? Pensaba, claro, quizá tenga que ver con las distintas metas que cada quien se pone o con el propio proyecto de vida, ¿no? Cómo hacemos uso del tiempo, hay un montón de variables involucradas en esto, me parece, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que por ahí el problema es cuando uno no está consciente, ¿no? Y se mete en una maquinaria, digamos, y empieza a girar en ese mecanismo sin ser consciente de lo que está pasando y va por la vida así. A veces uno sabe qué es lo que quiere y está seguro de afrontar las consecuencias. ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no? De ponernos en piloto automático y de ir hasta que algo nos hace un clic en la vida a algunos, ¿no? No a todos nos hace mella todo, pero ahí donde tenemos alguna situación o alguna situación límite, quizá llegó la hora de parar. La vida a veces nos pone un parate simbólico, ¿no? Está en cada quien aceptarlo o no aceptarlo. Hace un día cuando nos encontramos justamente, ¿no? Vos me comentabas, estoy tranquilo acá en Dorrego, y yo te decía, yo vivo de acá para allá, corro de acá para allá porque mi trabajo quizá requiere de eso, trabajo con organizaciones empresarias y voy al ritmo que marca un poco la producción o el servicio. Pero bueno, trato de tomarme estos últimos años, ¿sí? Estos parates que hacen muy bien y bueno, compensar con otras actividades que también me generen bienestar y me generen satisfacción y placer, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Sí, yo veo toda esta historia, ¿no? del movimiento como vos planteaste, un problema, ¿no? Sería un problema de problema, es como si fuera un metaproblema, porque está bien, puede verse tal vez desde el lado, como hablábamos recién, de las burbujas de deseo, de los proyectos personales. El tema es por qué en un determinado tiempo, en un determinado espacio, todos confluyen en esa misma onda, ¿no? En esa misma película de ir corriendo hacia algún lugar, que quién sabe cuál es. Yo pienso que, no sé qué sale dice vos, pero bueno, mejor dar tu opinión. Parte también, ¿no? Del sistema. Correcto, sí, por supuesto que sí.
es el estilo de vida que hemos adoptado. Me parece que tiene que ver con un estilo de vida. Metido a la fuerza, digamos. Y quien no se sube a la rueda, digamos, queda en esta posición tal vez, ¿no? De contemplación. No sé si de contemplación, no. Puede quedar también marginal, ¿no es cierto? Es o te adaptás o no. Es casi darwiniano, ¿no? Claro. Supervivencia del más apto. Eso es lo loco, ¿no? A veces, yo siempre me flashean las terminologías sacadas de las ciencias duras pasadas a las ciencias sociales. Y siempre hay una pérdida bastante interesante de un lado y del otro. Por ahí, yo que vengo del otro lado, digamos, a veces, viste, me quedo medio regulando con algunos conceptos. Como por ejemplo, ahora estamos viendo el concepto de velocidad. Pero otros conceptos como por ejemplo de energía, ¿no es cierto? Que es un término netamente físico, que tiene una definición física y que tiene millones de variantes, que también son, ¿no? Por ahí mal usado, menos usado, pero comunican, dicen. Ahí está. ¿No? Sí. Y esto también. Bien. Las aplicaciones de velocidad, de hecho, ¿no? Tienen que ver, o se aplica, si se quiere, el concepto de velocidad a todo fenómeno que implique cambios de posición respecto del tiempo, ¿no? Que implique movimiento. Esa es la cuestión. Exactamente, es decir, que algo que está en movimiento es porque cambió de posiciones en el tiempo, ¿no es cierto? Esa es la vieja definición, la primera definición, la primaria, la de Galileo, es decir, todo cuerpo que cambie de posición en el tiempo se está moviendo, digamos, ¿sí? Y de Newton, ¿no? Pero desde aquel 1600 y pico hasta aquí, digamos, ha habido unas transformaciones bastante interesantes. Ha pasado Einstein a principios del siglo pasado y ha cambiado también este concepto. Lo que no se refleja básicamente yo no lo veo reflejado en lo social. Sí veo el movimiento, sí veo la relación, sí veo esa rapidez de comunicación. No veo esos conceptos relativísticos, por ejemplo. Bueno, ¿querés que pasemos a un tema para reflejar un poco todo este tema de la velocidad? Un tema veloz. ¿Cómo no? Un tema veloz. Bueno, vamos a escuchar una canción, un tema de Astor Piazzolla llamado Movimiento Continuo.
Bueno, arrancamos con el segundo bloque. Estamos acá con Leticia Solano, psicóloga, es nuestra invitada, y estamos hablando un poco así de la velocidad. La velocidad de la vida, ¿no? Un tema un poco ontológico nos ha tocado. Y les decía en el corte a los chicos, a Fabi y a Martín, ¿no? Me hicieron recordar a una canción de una banda independiente, de una banda bastante under y un poco respetada en el under. Yo la caracterizaría como sonidos punk rock, no sé si punk rock, que es la Shout, músicos de campana, ¿sí? Donde en un tema dicen despierto otra vez y ya pasó el año entero, cómo fue que fue el invierno y cómo estamos en enero, ¿no? Miro fotos del pasado para ver por dónde he estado y recordar, vivo el presente por futuro, apurado, culpa de mi ansiedad. ¿No? Me pareció un fragmento, me parece que es una de las mejores, de los mejores fragmentos de esa canción. Sí. Y sí, el punk tiene esa cosa de contraponerse al sistema y por otra parte esa velocidad desde lo musical siendo parte del mismo, ¿no? Tiene esa vitalidad, ¿no es cierto? También yo creo que fueron una respuesta a un movimiento cultural que si bien era, es decir, eximios en este caso de los músicos, es decir, ya estaban constituidas las megabandas de rock, estaban constituidos los músicos eximios, cada uno en su instrumento, las bandas sonaban terribles, pero creo que se había muerto la vitalidad. Y yo creo que el punk viene con eso, ¿no? En el momento que estamos hablando del punk, creo que es el punk y un poco el heavy metal en ese momento que en Latinoamérica, ¿no? Despertaba también. Pero sí, creo que es eso. Y como la vitalidad también mata toda la técnica, ¿no? Porque en realidad no eran buenos músicos, pero tenían cosas para decir. Correcto, tenían cosas para decir, tenían cosas seguramente para protestar, ¿no? En contra del sistema, por supuesto, antisistema, los punk rock. Y por otra parte, cortar con ese estilo de música que venía, ¿no? En el caso de los heavy metals, ¿no? Basta de hippies, basta de rezar, claro, estalló el tiempo del metal. Es decir, yo creo que también es poner los pies sobre la realidad porque, es decir, en ese momento lo que se estaba viviendo no era paz y amor y no era golpeados con flores y no eran canciones de amor. Es decir, creo que se estaba pasando por un momento cruel, duro, y creo que el punk refleja eso, lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Y que no tiene que ver mucho con las flores. No. Ni con la paz, sino con la guerra, con el horror, con cosas más. Hay un documental pesadas en YouTube que no sé si han tenido posibilidad de verlo, se llama Desacato a la autoridad, ¿no? Y hacen como una revisión, ¿no? de la historia del punk rock en Argentina, justamente de los primeros movimientos, de las primeros fanzines que salieron. Desacato a la autoridad se llama. Ah, mira, no. Y aparecen figuras hasta como Daniel Melero, que uno no lo, qué sé yo, no lo ves como que no proveniente de la, claro, como punk, claro. Está en otra escena, ¿no? Sí. Ajena a ese movimiento. Pero bueno. Sí, yo me acuerdo de esas épocas, me acuerdo de una banda, pero que era española, que se llamaba La Polla Records. La Polla Records. La Polla era una banda así, terrible, terrible. Bueno, esa banda que nos contabas vos es actual, digamos. Es actual, sí. Y bueno, hay un montón de bandas, como que el punk rock, digamos, no se terminó. Sigue, hay digamos, semillas difuminadas por todos lados. Ahora, qué loco, ¿qué tendrá que ver con la velocidad eso, ¿no? Que estábamos hablando, es decir, de pensar que no hay un futuro, ¿no? No hay un futuro para mí, ¿tendrá que ver con esa aceleración, no sé, esa metáfora de la aceleración que estamos hablando? Sí, puede ser, sí.
en realidad me hizo recordar a eso, a ese fragmento, y de ahí derivamos al punk rock. Me parece que perdimos el hilo conductor, como Sí, ¿no? Y entonces volvamos, ¿cómo era? Volvamos, ¿no? Estábamos hablando justamente de esto, de despertar, de cómo gira el tiempo, de cómo nos pasa el tiempo, ¿no? En esta aceleración continua en la que vivimos, y a partir de ahí tiramos este fragmento de la Shout, ¿no? Incluso la canción misma dice: el mundo gira alrededor de los que piensan como vos, y qué hacemos con el resto, que tiene algún nexo asociativo con lo que ustedes estaban comentando, ¿no? ¿Qué pasa con el que queda en la posición de contemplación, y qué pasa con el que, como habías dicho Martín, vos por otra parte, ¿cómo? el que no se sube, el que no se sube a esta rueda, el que no se sube a la ¿no? rueda. ¿Qué hacemos con el resto? Claro, el que no se sube a la rueda. Hay gente que no se sube porque no quiere, y otra gente que queda descartada. Que no se sube porque no puede. Porque no puede. Porque no tiene posibilidades. Se tira para un costado. Porque no tiene igualdad de posibilidades. Porque no puede, porque la maquinaria lo demolió. Sí. Bueno, y eso me gusta, ¿no? No es que me guste, ¿no? Sino esa cuestión de igualdad de condiciones, o de equidad, o de inequidad, justamente. ¿Qué pasa con el que no puede? Con el que no tiene herramientas, claro, justamente, para subirse a la demanda, o a la demanda que el mundo está solicitando, que las distintas ciudades, vayamos al plano, o hagamos una analogía con el plano del trabajo, perfiles que aplican, perfiles que no aplican, personas que quedan un poco más excluidas, porque no tienen las herramientas o los recursos para salir a buscar, o para crear, o para construir un propio espacio. Claro. ¿Sí? Hay un trabajo para todos. Lo que no hay son quizá herramientas de las cuales todos puedan disponer, claro, para crear su propio espacio laboral. Ahí está. Eso me gustó, me encantó la metáfora de la herramienta. Me encantó, porque creo que un poco es eso, y un poco un pibe, como decías vos, que por ahí no califica para determinado laburo, tiene que ver con eso, ¿no? Con el uso de la herramienta, con saber que existe, con saber utilizarla y encajar en ese mundo que utiliza ese tipo de herramientas, tal vez, ¿no? Claro, sí. Correcto. Pasa por Sí, ahí, sí. básicamente. No sé si encajar, sino adaptarse y poder ver el disfrute en lo que hace también, ¿no? Que con eso tiene que ver también el trabajo, con la posibilidad de disfrutarlo, no de padecerlo. Claro, ¿no? ¿Sí? De hacer lo que uno quiere. Y si lo padeces, es como estar prácticamente ser esclavo, Correcto, sí. ¿no? Sí. Estar 8, 10 o la cantidad de horas que sean haciendo una tarea de la cual no estás para nada a gusto, es al menos el sentimiento es ese, como, lo digo por propia experiencia. Sí, yo creo que por ahí ese sentimiento, ¿no? que viene de lejos, de alguien que realiza actividades que no quiere realizar. Hay un conflicto ahí terrible en eso. Hay una alienación, ¿no? Hay una alienación. En términos materialistas hay una alienación terrible. Y Leti, vos que no estás sacando reo cuando Sí. estás en la barría, ya que hablamos de la lentitud, la velocidad y todo, ¿cómo ves la reo? En general vengo poco, ¿no? Por lo cual no podría dar una opinión, es muy subjetiva, obviamente. Obvio. Tu visión, ¿viste? ¿No? Pero sí, los tiempos son otros. No obstante, en Olavarría todavía se duerme la siesta, y no sé, hay personas que llevan una vida más tranquila, pero al ser una ciudad del trabajo, donde hay mucho trabajo, marcha al ritmo que marcha la producción. Claro. Entonces los tiempos aparecen como más acotados. Yo me levanto de 4 a 6 de la mañana, arranco, empiezo a la computadora, después ya salgo a la calle, voy a una empresa, a otra, a dar clase, me toca un día trabajar afuera, otros días trabajar en Olavarría, Claro. a estudiar, un poco de todo, ¿no? Sí veo que acá los tiempos obviamente son otros, que a las 12 los comercios cortan, que es distinto, ¿no? ¿Se dilatará el tiempo en las Pampas? Esa será la... Ahí parece un poco. Y me desacostumbré
también al estilo de vida de Dorrego. Imagínense que me fui hace 21 años, viví 10 en Bahía y desde 2006 estoy viviendo en Olavarría. Claro. Así es que te vas desacostumbrando un poquitito. No sé si me tocara vivir acá, cómo empezaría a adaptarme nuevamente, ¿no? Es ser un cambio bastante abrupto, ¿no? De venir de un movimiento así y llegar acá a Dorrego. Sí, ¿no? sí. También tiene que ver con uno mismo, Sí, con claro. con momentos de vida, con el propio, insisto, con el propio proyecto, con qué es lo que querés para vos y demás. Pero Hay tiempo para volviendo a tu pregunta, me veo un poco más, sí, viviendo allá y viajando, como hago por trabajo. Podría venir a Dorrego a trabajar tranquilamente, una vez por mes o algo así, pero no sé si viviendo por el momento. Bueno, puedes hacer una columna acá en el programa. Por supuesto, cómo no. No, yo recién dije hay tiempo para todo. No sé si hay tiempo para todo, ¿no? Uno cree que por ahí que tiene tiempo y muchas veces no sabe si tiene tiempo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Y creo que el tiempo en futuro, o sea, el tiempo en potencial, es como una ilusión. Yo realmente pienso eso, es decir, el tiempo futuro es ilusión. El tiempo pasado también es ilusión. Y nos queda un presente medio fantasmal también, ¿no? Ahí. Sí, muchos dicen que bueno, que el tiempo existe porque una canción del Punky Gay. El tiempo existe porque existe el pensamiento, cita él. Quizás si no existiera el hombre, quizás no existiera el tiempo también. Y volviendo un poco a la pregunta, esto de si hay un tiempo para todo, es hasta casi bíblico, ¿no? O sea, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para, como dice un pasaje, ¿no? Hay un tiempo de amar, tiempo de no amar, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, en la vida, ¿no? Sí. Hay un tiempo para todo, creo que hay un tiempo para todo, que es distinto a hacernos tiempo para. Claro, ¿no? también. ¿Cuántas veces nos pasa de decir, ay, no tuve tiempo de, Sí. ¿no? No me hice el tiempo, en realidad. No, claro. Y también yo por ahí me enfocaba, o lo que iba era que decir, bueno, no lo dejo para más adelante porque ahora estoy haciendo otra cosa, para cuando tenga tiempo. Y quizás la vida... Ahí está, vivimos un poco procrastinando. Sí, o capaz no sabe lo que puede pasar mañana. Entonces, como... No sé, si uno tiene la necesidad o las ganas o ese fuego de hacer algo, hay que Es hacerlo. como que habría que vivir a pleno, Sí. ¿no? En la teoría, ¿no? Después, bueno. En la teoría. Las Vivir a pleno en la obligaciones, el realidad. trabajo. Ahí está. Sí, tal vez sea eso, tal vez sea que estén barajadas mal las cartas, ¿no? A nivel planetario. Si hay cantidad de personas que no hacen lo que quieren, es decir, tampoco seamos ingenuos, hay hilos invisibles que digitan un montón de cosas, Exacto. ¿no? Como la igualdad de oportunidades. Sí. Y que también nos conectan, ¿no? Porque yo creo también en los encuentros y esto que está pasando acá ahora tiene para mí una explicación, ¿no? O tiene eso de una fuerza que no se ve, pero que nos va conectando, de cierta manera. Sí, tal vez, volviendo al tema nuevamente, creo que por ahí esta transformación, ya que estamos hablando de trabajo, ¿no? Esa transformación de la naturaleza, ¿no? Esa transformación que crea el hombre a través del trabajo, porque me parece que el trabajo es eso, ¿no? La transformación de la naturaleza. Esa transformación, cuanto más profunda es, creo que ahí se provocan esas velocidades y esos aceleres. Si no, es como que estaríamos en un estado de contemplación, ¿no? Claro. Esas famosas ventanas que recién nos Sí, reíamos ahí un poco. está. Bueno, Ahí pero qué lindo está. también es contemplar, ¿no? Pararse un momento y sobre todo contemplar la naturaleza, es como conectar un poco también con
con el universo en sí, básicamente, ¿no? Sí, o con uno mismo. Y con uno mismo, claro, sí, sí. Hay espacios o hay momentos a los cuales podemos conectar con uno mismo de manera contemplativa, disfrutando de la música, de la lectura, Exacto. de hacer cosas que nos gustan. ¿No? Sí, sí, ni hablar, está ahí, por ahí va. Hay que hacerse el tiempo y el hábito, ¿no? Ahí está. Miren, acá tengo un poeta, un autor así ya del siglo pasado, pero que nació en Balcarce, es de acá, bastante mirá. cerca. Sí. Esto es bastante actual también. Se llama Sitio. Dice: hace bien. Esta noche tapé la jaula de los pájaros, dejé sin luz a los peces que dormían, cautivos de un solo ojo. Eché por la escalera, justo en su última vida, al gato. Hice todo bien. Ahora estoy solo y Billie Holiday me dice, amacándome, la voz llena de pasto y agria: un cuento para dormir, un sueño. Ella dice y cuenta cosas que conozco, amacándome, suave, solos. Ahora amanece, es el día para siempre. Me amaco, estoy solo. Hice bien, todo bien. Muy lindo. Sí, ¿no? Me pareció justo esto porque también la vida a veces, en este estado de contemplación, es una vida solitaria también, ¿no? Una vida solitaria, aséptica, ¿no? En la cual uno no se involucra mucho con nada. ¿Puede pasar por ahí? ¿Qué decís vos, Leticia? No creo. La vida de contemplación como una vida solitaria, no siempre. Creo que hay otros que acompañan. A ver, el mundo está también yendo en alguna dirección en la cual las nuevas generaciones ya no están tan abocadas a esta a esta celeridad o esta aceleración, y no se comprometen mucho con algunos proyectos o algunos mandatos que a nosotros sí nos han impuesto, ¿no? Y que prefieren tomarse un año sabático, contemplar la naturaleza, viajar, luego volver a trabajar en otros lugares y demás. Por eso hay otros que acompañan esto. Es un poco paradójico, ¿no? Por una parte, todo este mundo acelerado, y por otra parte, nuevas generaciones que solicitan mayor bienestar. Sí, tiene que ver con el bienestar, o tiene que ver con la conciliación, básicamente, de lo que es el trabajo y otras esferas de la vida. Claro. ¿No? Sí. Sí, yo creo que lo que hablamos el otro día, ¿no? Que los jóvenes ya a muchos no les importa, ¿no? El tema de lo que dice Leticia, los mandatos, las obligaciones, simplemente tratan de disfrutar lo más que pueden. Por ahí, para mi gusto o desde mi punto de vista, se desvirtúan un poco, pero bueno, de ese lado que venimos hablando están como más liberados, ¿no es cierto? Sí, tal vez sea eso, tal vez sea un desenganche, o tal vez sea una forma de ver todo esto, que creo es que una vos, nueva Leticia, concepción. sí, No, creo pero es que una vos lo nueva explicaste, concepción explicaste re bien, sí. Creo que hubo un buen pantallazo así de lo que es la juventud en estos momentos, pero a la vez es profunda. Sí. Porque a la vez tiene mucha profundidad, es decir, pareciera lábil, pareciera que navega, que flota, pero a la vez es profunda, es de raigambre, digamos. Sí, totalmente. Es decir, no tranza. Y eso está bueno. No, ni hablar. ¿Qué tenemos? Bueno, para matizar un poco lo que decía Leticia de estas nuevas generaciones, tenemos una banda que eligió ella, que es una de las bandas que han sonado en los últimos tiempos. Ella. Leticia, ¿no? Sí, mató. Él mató a un policía motorizado, esta banda de La Plata. Desde el disco La Dinastía Scorpio, ¿sí? Caso. El magnetismo. Magnetismo. La escuchamos. Vamos.
Bueno, vamos al tercer bloque. Estábamos acá discutiendo un poco sobre los ejes estos de la velocidad, sobre los ejes del trabajo, ¿no? Básicamente. Y los pibes siempre en su lugar ahí de protesta, siempre tratando de cambiar un poco este sistema que a veces agobia. Por ahí andábamos, no andábamos mucho más. Estábamos navegando. Hicimos un mix. Como quien dice, ¿no? Hicimos un mix y andamos por ahí, por los tiempos. Por ahí yo me quedé enganchado con esa historia del tiempo en los pueblos, del tiempo en las ciudades, que pareciera que corre distinto. Yo veo una ilusión. Es decir, cuando uno vive en la ciudad, que vive en movimiento, en mucho movimiento, pero el mucho movimiento es el movimiento de todos, tal vez, y en un pueblo en el que el movimiento es mucho más lento, ¿no? Entonces, cuando viene uno de una ciudad a un pueblo, nota esa lentitud, digamos, si nota esa lentitud. Ahora, si uno se queda el suficiente tiempo en el pueblo, empieza a notar que esa quietud no es tal, digamos, que es una quietud aparente, que es una quietud en la superficie, y que realmente también existe un movimiento de locos. Es decir, y si uno también presta atención en las ciudades, no todo el mundo corre y no todo el mundo se mueve rápido, sino que también hay sectores que están también un poquito más lentos, ¿no es cierto? Eso, nada más. Claro. Sí, está muy buena la intervención. Esos sectores a los que te referís, ¿no? De, no sé, por ejemplo, entrar a cierta movida o a cierto lugar o con cierta gente que te saca un poco, ¿no? De ese movimiento general, ¿no es cierto? ¿A eso te referís? Claro, porque decíamos, bueno, todo el mundo corre, ¿no? Todo el mundo es veloz, todo el mundo corre, o sociedades dinámicas, sociedades en el tiempo, ¿no? Dinámicas. Y también decíamos, bueno, hacia dónde van, hacia dónde corren. Eso es interesante también, ver que no todo el mundo, que hay distintas pautas, que hay distintas cosas. Es decir, de hecho, si podemos hoy por hoy estar hablando con Leticia, que por ahí se dedica a la parte desde la psicología, ¿no? La parte empresarial, estamos hablando de un abanico bastante grande dentro de las ramas de la psicología, es decir, de pensar un Freud o de pensar un Lacan, no sé, a pensar el psicólogo, el rol en la empresa, no sé, los primeros trabajos que hubo sobre eso, ¿no? En el siglo pasado, de los perfiles, de cómo sacar los rendimientos, cómo hacer que el tipo que está en una empresa, que está laburando, tal vez se sienta mejor, como dijiste vos, sí, o se sienta a gusto haciendo lo que hace, ¿no? Pero desde un lugar que no es el del tipo. Claro, pero ¿realmente se busca eso desde una empresa? En general en las que intervengo, sí. Hay una cuestión real y que tiene que ver con la productividad, ¿no? Que por algo una empresa es una empresa, si no sería otra cosa. Sí. Tienen un negocio, por supuesto, pero sí se busca el bienestar y trabajamos por eso. Trabajamos por la motivación de muchas personas, trabajamos por capacitarlos, por darles herramientas distintas para que puedan hacer su trabajo de manera más efectiva cada día, por el bienestar, compensar un poco los tiempos. Hay beneficios que se otorgan en algunas, como un día libre semanal, cuestiones así, u otras ofrecen otro tipo de beneficios, como por ejemplo gimnasio o actividades para sus empleados. Me parece que es genuino, ahí donde contratás a un consultor, ¿sí? Y le pagás y sostenés eso durante un tiempo, es genuino, ¿sí? En mi caso tengo la posibilidad de elegir clientes, ahí donde veo que la cuestión
no viene tanto genuina, ¿no? Con el pedido de consulta, prefiero no continuar trabajando, ¿sí? Pero sí puedo decir que en los lugares donde trabajo hay un respeto por el ser humano o el trabajador como persona. Sí, eso sí. Eso es importante, ¿no? Porque tuve, digamos, como experiencia personal de haber trabajado en una empresa y vivir toda esa situación, ¿no? Del recurso humano, de gente trabajando para eso. Pero bueno, también depende de cada empresa, ¿no? Por eso te preguntaba. También es muy difícil, es una cuestión que tiene que ver con procesos de cambio planeados. En algunas empresas están pasando de lo analógico a lo digital, ¿no? Como quien dice, los procedimientos de trabajo pasan a ser escritos, ya las cosas, yo trabajo con pymes, es distinto a trabajar con corporaciones. Mis primeros trabajos fueron en corporaciones, en Bahía Blanca, a través de un estudio de consultoría, pero en La Barriga trabajo con pequeñas y medianas empresas, de hasta 100 empleados aproximadamente, y hasta me contratan empresas o comercios incluso de 3 personas, claro, ¿no? Para todo lo que es procesos de mejora y de organización, de reestructuración, que no significa despedir a alguien, sino tratar de optimizar y que el trabajo sea mejor para todos, la organización del trabajo justamente sea mejor para todos. La palabra recurso humano. Sí. A mí no me gusta. A mí tampoco, particularmente. De hecho, dicto una materia en la universidad que se llama Recursos Humanos, pero la palabra recursos humanos me parece que fue utilizada hace muchísimos años, y a partir de ahí, con unos soldados que venían de la guerra, me parece, no sé si se le atribuyen a Roosevelt o a alguien, nuestros recursos humanos, y desde ahí se empezó a utilizar. Yo no te digo, hola recurso, ¿cómo estás? ¿Cómo te va recurso? ¿No? Sino, bueno, otros hablan de capital humano, otros hablan de talento humano, no obstante es más de lo mismo, es como un refrite. Yo prefiero hablar de personas, ¿no? Claro. Tampoco de gestión de personas, porque no te gestiono a vos, ¿sí? Claro. No sé, coincido con un departamento de personal o con una consultoría de personas y de organizaciones, ¿no? Con ese tipo de términos. Pero sí soy bastante crítica respecto de algunos conceptos, y que vienen más que nada del plano militar, ¿no? Como muchos conceptos empresariales, todo lo que es estrategia, todo lo que es, ¿no? Claro, reclutamiento, selección. ¿Sí? Y bueno, y toda esta parte también trae mucho, creo que se sostiene bastante en la teoría de sistemas, ¿no? Toda la parte esta de organización. Una de las corrientes justamente sí tiene que ver con la teoría de los sistemas. En mi caso, adhiero un poco más a la teoría del desarrollo organizacional, pero sí tenemos, los organizacionales tenemos un poquito de teoría de los sistemas, un poco es un mix, digamos, sí, a la formación. Pero sí tenemos que concebir a las organizaciones como sistemas sociales y como sistemas abiertos. Eso es. Exacto. Es así. Es así. Porque está bueno buscar el fondo, ¿no? Porque el fondo siempre nos remite a eso que hablábamos, desde las ciencias duras a las ciencias sociales, cómo es ese pasaje, ¿no? El pasaje y cómo pegó bastante en todas las ciencias esta nueva idea de sistemas, una idea de Bertalanffy, de von Bertalanffy, cómo pega, sobre todo en las ciencias biológicas, por lo de sistemas abiertos, y que justamente se toman desde las ciencias sociales como sistemas abiertos, ¿no es cierto? Y las teorías también comunicacionales, ¿no? Correcto, sí. Todo lo que es la escuela de Václavic, ¿no? Sí, Jackson, sí. Bateson, ¿no? Sí. Todo ese tema es como una nueva vieja ya, ¿no? Como un nuevo viejo marco teórico que creo que sostiene gran parte de lo que es esto de las organizaciones y de los sistemas, cuando uno habla de eso, ¿no?
y trabaja sobre eso, supongo. Pero que también nos trae algunos detalles bastante interesantes, por ejemplo, qué sé yo, el orden a partir del caos, es decir, se puede ordenar algo a partir del caos. Eso Sí. es bastante interesante. Sí, y como algunas organizaciones, en el caso de las pymes, funcionan a pesar de no tener ese orden requerido, ¿no? Funcionan aceptablemente. Lo deben ver acá en Coronel Dorrego, que no todas quizás están procedimentadas y demás, y en la barría mismo pasa. Y pueden funcionar aceptablemente, pero llega un momento donde se produce el quiebre y se requiere cierta organización y cierta procedimentación, ¿no? Claro. Y cierta especialización, ¿no? Correcto, la profesionalización de la que tanto se habla también. Sí, yo creo que es un tema también que a mí me pregunto siempre, es recurrente, digamos, este tema, ¿no? De las empresas o las pymes de acá de Dorrego, ¿no? Como que es muy difícil llevar adelante un comercio acá, porque, bueno, está a la vista, ¿no? Que somos pocas personas, el mecanismo este del cual hablamos es lento, y por ende por ahí no te exige, digamos, cumplir con determinadas cosas. Entonces por ahí podés prescindir de un montón, ¿no es cierto? Te podés manejar a pie, por ejemplo, si no tenés auto, no es necesario, digamos, un vehículo, entonces no es necesario charnaste, no es necesario ir al mecánico, no es necesario un montón de cosas. Igual no es el caso de Dorrego, porque acá en Dorrego hay mucha Sí, población parece que vehicular, el parque automotor. pero, vamos a poner otro ejemplo, no sé, qué sé yo, no sé, un cotillón, o no sé, cualquier comercio. A ver. Hay sí. comercios que andan muy bien en Dorrego, pero son los pocos. Yo veo comercios que abren y que uno lamentablemente siente, bueno, cuánto irá a durar, porque hemos visto miles y miles de comercios que nada, que Sí, abren y no hay una cierran planificación de negocio previa o de si se quiere, de nicho de nicho, Un de estudio, mercado, ¿no? un Un estudio estudio de previo. mercado, Claro, para ver. estudio, es decir, Sí. por ahí no hay demanda para lo que están haciendo, o por ahí son muchos. Pues eso sucede mucho en Dorrego también. O sea, uno pone una cosa y al rato hay 10 que ponen lo mismo. Bueno, pero por ejemplo, y para los Por 10 réplica. se funden. Para hablar con nosotros mismos en la radio, también hay muchas radios acá, y también con este movimiento comercial que hay, tampoco es que vas a los negocios a buscar publicidad y salís Lleno de no, propuestas. claro, no, llenos de sí. De sí. Entonces hay que, bueno, si uno realmente lo quiere hacer, tiene que empezar a trabajar sobre eso y bueno, y ver para qué lado sale, pero bueno, es difícil, es una situación muy difícil. Yo porque hablo con los comerciantes, digamos, con la gente que auspicia por ahí la radio, y todos tienen problemáticas, digamos, ¿no? En general. Más allá de, bueno, del país y todo, Dorrego siempre se caracterizó por esa, no sé si siempre, pero por lo menos de que yo tengo Claro, por un poco lo que decía conciencia de eso. por un poco lo que decía Leticia, al no haber especialización en esas pequeñas y medianas empresas, es uno solo o dos los que hacen todo, ¿no? Porque hacen la parte Claro, administrativa, correcto. hacen la parte de producción. Son polifuncionales. Son polifuncionales, entonces por ahí tampoco no tienen un departamento de marketing, un departamento de Claro, publicidad no. donde vean que pueden meter su producto y o sea, es muy Sí, limitado al muy día a día. amateur, digamos. Muy O amateur. no, amateur no. No sé, me parece que hacen lo que pueden, Claro. en general, lo que han aprendido a hacer. Sí. Y a veces hay que desaprenderlo para incorporar nuevas herramientas. Volvemos nuevamente al concepto ¿no? De herramientas o una nueva forma de hacer las cosas, más allá del tamaño que tenga una determinada organización o de los volúmenes de facturación.
hay empresas de muchísimos empleados o de muchos empleados que todavía están en etapas de transición hacia la profesionalización, y hay empresas más pequeñas y más jóvenes que comienzan a profesionalizarse. Ya les digo, en mi caso me contratan empresas de 3, 5 personas y tienen todos sus procesos establecidos, y cómo hacemos el proceso de incorporación de una persona, cómo hacemos el periodo de inducción, cómo la vamos siguiendo en el buen sentido, ¿no? De adaptación al rol, a la cultura organizacional. Hay un montón de aspectos para trabajar. No sabría decirles en el caso de Dorrego porque no he explorado. O sea, mi percepción es, si viniera Dorrego a hacer este trabajo, creo que no lo podría hacer directamente, ¿no? Que justamente me fui a la capital del trabajo porque es lo que indicado. Claro, era el lugar indicado, sí. ¿Querés que vayamos a un tema? Vamos, ¿qué tenemos para escuchar? Contracturar The un Chemical poco. Brothers. Vamos a romper un poco la noche con los hermanos químicos y después vamos a las publis. Dale. The brother's gonna work it out. 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 The brother's gonna work it out.
Adictas, peluquería y estética. Depilación, masajes, maquillaje, cosmetología, estética corporal, electrodos y punta de diamantes. De Mariana Suárez y Estefanía Garner. Las encontrás en Maciel 523, turno sal 291-509-1251 y al 2921 49 47 57 o simplemente las contactás por Facebook. Librería Pensamientos Serranos. Libros y regalería. Los encontrás en Paseo Curamalal, local 12 Altos, Avenida San Martín, esquina Iguazú, Sierra de la Ventana. Cómo te quiero. Accesorios de moda, novedades y regalería. Los encontrás en San Martín, esquina Irigoyen. Cómo te quiero. Farmacia San Luis. Perfumería y regalos. Perfumería para niños, para mujeres y para hombres. Nacional e importada. Está ubicada en Avenida Fuertes 520. Teléfono 45 29 32. Farmacia San Luis. Mercado Los Dos Hermanos de Damián Palacios en Belgrano y 13 de diciembre. Roticería Los Toldos y kiosco de la terminal de Anabela Milani, Santa Agada y 9 de julio. Bueno, estamos ya finalizando, estamos en el último bloque. Estamos con Leticia, acá que nos está abriendo un poco el panorama de visión. Exacto. Digamos, ¿no? De visión que tiene. Compartiendo su visión de la empresa, de la vida, de de por qué corremos, de cómo es el trabajo. Bueno, si querés vamos a leer algo de Pablo Neruda, que por ahí sí tiene que ver algo con el trabajo y tiene que ver algo con la ideología chilena, ¿no? Y sobre la alienación. Bien, este libro llamado Odas Elementales. El texto se llama Oda al Día Feliz. Esta vez dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz por los cuatro costados del corazón, andando, durmiendo o escribiendo. ¿Qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso y el agua abajo, los pájaros arriba, el mar como un anillo en mi cintura. Hecha de pan y piedra la tierra, el aire canta como una guitarra. Impresionante Neruda, como siempre. Bueno, estamos ya en el último bloque. Leticia, ¿qué te parece a vos este tema? ¿Cómo lo vamos cerrando? Vos hablábamos fuera de bloque, por ahí estaba abierto, se abre mucho, ¿no? El tema. Sí, nos hemos mixturado un poco, como quien dice, ¿no? Con un poco de todo. Tal vez no nos veíamos hace tiempo y teníamos mucho para conversar. Y salió así al aire. Tampoco estuvo preparado, tampoco. Ustedes sí tenían las lecturas preparadas como disparadores, pero solo tenía la instrucción de que el tópico del cual se iba a hablar era de la velocidad. Digo, ¿desde dónde lo abordarán? ¿No? Así es que por ahí, para sintetizar, podrían empezar a abrir a partir de esto otro tipo de encuentros con otras personas, porque a partir de la velocidad, la celeridad, el letargo, todos los sinónimos que fueron surgiendo, ¿no? El tiempo, las nociones de temporalidad, de espacio y demás, puedan ser la puerta de entrada para otras personas que quieran venir a conversar con ustedes, ¿no? Claro. Como quien dice, el puntapié inicial. Esto creo que se va expandiendo. Buenísimo. Sí. Bueno, pero según dice Pablo Neruda, ¿no? Habla de ser feliz y la felicidad quizá tenga que ver, digamos, lo último, digamos, o lo que vale es si uno es feliz o no. Claro, tal vez tenga que ver con eso, ¿no? Todos estos sucesivos trabajos de 8, 10, 12 horas, tenerlo, no tenerlo, y corriendo, volver. Tal vez que tenga que ver con eso, ¿no? Con la felicidad. Y creo que ahí se resume todo. Una de las cosas que un buen resumen. Se resume la vida, ¿no?
Es interesante esto que dice Martín, ¿no? Esa es una anécdota personal. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Por qué? Me hace feliz. O sea, simplemente me hace feliz. Hoy tengo ganas de trabajar tanto. Mañana quizá tenga ganas de disfrutar otras cosas. Veo, voy viendo. Pero en eso un poco Básicamente, coincido. ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, o hablo de lo mismo, que los relojes internos los maneja uno. Uno sabe cuándo es el momento de... Sí, porque todos tengamos, ¿no?, esa capacidad de elección también. Claro. Es decir, bueno, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, me animo a hacerlo, no me animo a hacerlo. Creo que cada quien puede llegar a elegir algunas cosas, otras no. Sí, Pero ahí está. Hacen falta algunos recursos para que todos podamos elegir, ¿no? Porque hay quienes no pueden elegir, justamente. En nuestro caso podemos elegir lo que estamos haciendo, podemos elegir estar acá, un día de verano, disfrutando, y hay otras personas con un poquito de calor, quizá, bueno, mi percepción del calor, soy un tanto térmica, así es que, pero hay otras personas que no pueden elegir, justamente, ¿no? Y por eso tenemos que trabajar un poco por la equidad y por la igualdad de condiciones para todos. creo que esa realmente es una de las banderas. Es una de las banderas que por ahí se levantan desde palabras y creo que es de toda la radio en general, ¿no? De trabajar por la igualdad de oportunidades y por las distintas luchas que son interesantes. Sí. De la igualdad, digamos, se desprende un montón de, digamos, Sí, caminos. Sí, porque no tocamos, por ejemplo, el tema de género, pero en el tema laboral, el tema de género es todo un tema. Bien. ¿No es así? Sí, en mi caso particular, quizá al estar ubicada desde el rol de consultor, no he tenido inconvenientes, digamos. De hecho, trabajo con hombres todo el tiempo. El otro día en una de estas páginas profesionales alguien posteaba una foto diciendo, bueno, soy una mujer trabajando con hombres y mírenme, y bueno, obviamente hice un comentario. Y le explicaba que trabajo con hombres desde siempre y que nunca percibí desigualdad, ¿no? Todo lo contrario. Pero sí hay en algunos ambientes que sí, obviamente, que son un poco más machistas, si se quiere, suena fuerte el término, ¿no? Pero más conservadores, o que a las mujeres les cuesta más llegar a algunas posiciones. No obstante, cada vez hay más mujeres que van accediendo a posiciones de jefatura, a posiciones gerenciales, sobre todo en las corporaciones. En mi caso y en mi trabajo me solicitan un buen empleado, y a través del principio del mérito. No importa si es hombre, mujer o de la condición que fuera, sino que nos guiamos por el principio del mérito. Así es que bueno. Pero sí, es todo un tema el rol de la mujer en el ámbito laboral. Bueno, hemos llegado al final del programa. No sé si querés agregar algo más, Martín, vos, Leticia. No, realmente me parece bárbaro que lleguemos al final, porque viste que siempre nos pasa lo mismo, nunca arribamos a nada. No. Es decir, pero eso No siempre sabía que era queda muy abierta la conclusión, y por ahí eso es lo interesante, También, ¿no? Porque claro. es lo que estamos planteando. Cada uno que... Una charla. ¿Cómo la pasaste? Muy Leticia? bien con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nosotros la pasamos genial y te agradecemos así profundamente que estés gracias, acá en un Martín, día tan Fabio. caluroso Sí. como hoy en Dorrego. Bueno, gracias, Leticia, nuevamente por haber venido. De nada. Ha sido un placer, Martín. Nos despedimos con el último tema, con Numb de YouTube, que la traducción sería adormecido. Perfecto. Nos vemos el próximo jueves Nos vemos el próximo jueves. a las 23. Y no te olvides de Sunday Bloody Sunday. Saludos.
is fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much. Don't breathe, don't achieve or grieve without leave. Don't check, just balance on the fence. Don't answer, don't ask, don't try and make sense. Don't whisper, don't talk, don't run if you can walk. Don't cheat, compete, don't miss the one beat. Don't travel by train, don't peek, don't spill, don't piss in the drain, don't make the will. Don't fill any form, don't compensate, don't cower, don't crawl, don't come around late. Don't hover at the gate. Don't take it on board, don't fail on your sword, just play another chord. If you feel it getting bored. Don't be heavy, don't be kind, it's not that bad, just try and live. Don't change your brain, don't listen to the band, don't eat, don't cake, don't change your shape. Have another break. Don't throttle, don't shackle, don't grind, don't curve, don't swerve. Lie, don't serve. Don't theorize, realize, polarize, glance, dance, dismiss, apologize. Don't spy, don't lie, don't try, imply, detain, explain, start again. Don't coax, don't cling, don't hoax, don't freak, peek, don't leak, don't speak. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't struggle, don't check, don't call, don't wish, don't wish, don't push, don't teach, don't reach. Don't buy, don't break, don't face, don't steal, don't pass, don't press, don't pray, don't feel. Don't touch, don't dine, don't suffer, don't rhyme, don't fantasize, don't rise, don't fail. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Palabras submarinas. Un espacio literario para conectar con las palabras. Palabras submarinas. Suele ser duro aprender.